A ver, la clase de hoy día, la primera parte de esta clase es generaciones, ¿no? Posteriormente, el próximo miércoles yo termino esta clase, ¿sí? Porque ese viernes va a ser el examen de hoy, todavía no va a haber. Va a haber examen de hoy. Entonces vamos a empezar primero con la primera parte de lo que es la ciencia. Estética. ¿Es realidad o es ilusión? ¿O es ambas? Ambas. ¿Por qué es ambas? ¿Por qué es ambas? A ver, cuéntame. Me han dicho que es ambas. ¿Por qué es ambas? ¿Por qué es ambas? ¿Por qué es ambas? Porque tú me dijiste ambas. Yo siempre pregunto eso en las veces que siempre me dicen, uno me dice el otro, pero nunca les he preguntado por qué. A ver, díganme por qué. ¿Por qué es ambas? ¿Por qué es realidad y por qué es ilusión? Porque va a ilusión del paciente y tiene que ser una realidad también. ¿Cómo, perdón? Porque va dentro de la ilusión del paciente a la hora de irse a tratar, ¿Ya? y la cual también tiene que ser una realidad, no solamente una ilusión. No, pero eso es de la percepción que tiene el paciente de lo que espera del tratamiento. Pero se supone que tú tienes que hacer un tratamiento del cual no se perciba, pero que se vea una realidad. ¿Por qué? Cuéntenme. Normalmente cuando ustedes hacen una restauración, o cuando el paciente viene con vamos a suponer, con restauraciones ya previas y en mal estado, entonces viene obviamente con una autoestima baja, ¿no es cierto? ¿Sí? Sobre todo cuando se sonríe se ven las restauraciones viejas, cambiadas de color, o de repente muchas cosas con filtración. Entonces ustedes, cuando hacen estética, tratan de que al hacer las restauraciones se vean tan exactos sus dientes contiguos de que no se vea específicamente como una restauración, que no se note una restauración, sino que se note como un diente real. ¿Sí? Entonces, por eso ahí viene lo que es una ilusión que se proyecta a una realidad. ¿Sí? Porque es una restauración tan bien hecha que solamente ustedes pueden ver, ustedes como odontólogos saben que es una restauración, pero que el paciente y todo el mundo, todos los demás, que están afuera, y cada vez que la paciente se sonríe, ¿no? Piensan que son sus dientes naturales. ¿No? Eso yo lo he sentido, o sea, yo lo he sentido varias veces cuando hago mis tratamientos en el consultorio. Pero por ejemplo, antes de ayer me llamó una paciente que yo la veo cada año, porque es una profesora de primaria que trabaja en Huacho, ¿no? Entonces, yo cada año la veo porque solamente viene en febrero para hacerle control. No puede venir en otras fechas porque yo no estoy trabajando, ¿no? Entonces, me llamó hace unos días, antes de ayer, y me dice, Miriam, ¿has cambiado el celular? Sí, le dije, porque me está fallando el otro que tenía y tengo otro número. Entonces, agarra y me dice, sí, porque te estuve llamando y ya no me ha contestado. Y por eso es que llamé a tu casa primero y me dio mi teléfono en la casa de tu suegro. Entonces agarra y me dice, sí, le digo. Entonces agarra y me dice, ¿sabes qué? Tengo una amiga, me dice que quiero que vaya. Me dice, ¿no? Porque tú sabes de que yo, ella tiene, para comenzar, ella tiene coronas de porcelana en todos los dientes superiores, en todos, ¿no? Y tiene, abajo tiene
las molares. Lo demás son bien. Entonces, me dice, como yo normalmente pues no digo que tengo coronas de porcelana, tengo unas cosas, me dice, siempre que me reía, porque ella tiene sueña, ¿no? Entonces, es morena, ¿no? Entonces, me dice, ¿no? Unas amigas de trabajo me han dicho de que están dentista y ya un día conversando y riéndome me dijeron, porque no, a mí yo tengo mi doctora que me ve en Lima, yo por acá, que me dice, ¿no? Entonces agarró y le dijo, ay sí, porque tus dientes son lindos, le dijo perfecto. Entonces ella agarró y le dijo, ¿no? Así, le dijo así. O sea, eran tan imperceptibles las coronas de porcelana que se veían como dientes naturales. ¿Sí? Esto también ya es el técnico, ¿no? Ya es el diagnóstico que uno hace como odontólogo. Entonces, el detalle de ella fue de que por error nosotros le pusimos coronas de porcelana. Bueno, por error del técnico, mejor dicho. Porque yo mandé esa de coronas vinil, metal porcelana, ¿no? Pero ¿por qué? Porque ella comía, como allá en Huacho hay mucho cangrejo, ella con los dientes masticaba las tenazas gruesas del cómo se llama, del cangrejo. Entonces yo tenía miedo de que si le ponía porcelana, me las iba a fisurar y en cualquier momento se abría, ¿no? Entonces obviamente la mandé a hacer, o sea, le dije que la detallé como para una corona de uñas. Entonces, pero mi técnico se equivocó, me hizo porcelana, como tal. Entonces, me llaman por teléfono y me dicen, mira, necesito que dice vinil, para la paciente tal, vinil. Y me dice, ¿sabes qué? Me equivoqué, me dice, he hecho porcelana. Y me dice, ¿no le puedes decir que no? No, porque yo ya hice un presupuesto con ella, yo ya acepté un presupuesto con ella y tú también aceptaste como te pagué. ¿No? Le digo, si te has equivocado de material, eso es bajo tu responsabilidad. En todo caso, le digo, ¿sabes qué? Voy a llamarla porque yo no, de repente tendría que volver a hacer coronas, le digo, porque yo no, o sea, yo no puedo, sabiendo todo lo que ella come, arriesgarme a ponerle porcelana. Entonces, la llamo y le digo, Juana, ¿sabes qué? Le digo, tus coronas están listas, pero hay un pequeño problema. Le digo, todavía problema más para mí que para ti, creo. ¿Qué me dice? Entonces, le digo, te han hecho los coronas, pero el técnico se ha equivocado y te ha hecho porcelana con metal. Es decir, le digo, el metal no se ve, ¿no? La porcelana está encima. Yo la agarré y le dije, ¿sabes qué? Yo le he dicho de que te mande, que te haga la ropa. Y me dijo, no, mira, primero me dijo, ¿me va a costar adicional? No, le digo, porque nosotros le hicimos no, mira, no le digas que lo vuelvan a hacer. Me quedo con mis porcelanas y comenzaré a intentar mis cangrejos con piel. Me dijo, y los está cuidando tanto, que, o sea, que para estas alturas estoy hablando de que esos cuadernos yo les puse hace 5 años atrás. ¿Sí? Las está cuidando tanto que, o sea, nadie se ha dado cuenta de que son cuadernos. ¿No? Porque ya a estas alturas, si ya comiendo lo que come, hace rato que ya se hubiesen fissurado y se hubiesen notado las fisuras, ¿no? Y ya de repente, a veces comiendo un simple pan, se hubiese roto un pedazo de congelado y se hubiese quedado puesto en mitad. ¿Sí? Entonces, las manos solo son capaces de reproducir aquello que los ojos son capaces de ver. Fundamentos de la estética. Las tendencias estéticas van variando según los estándares de moda. En el aspecto estético de la sonrisa, hoy los pacientes piden materiales y piden ciertos requerimientos que antes no pedían tanto, ¿no? Por ejemplo, piden dientes más blancos, ¿no? Piden sonrisas más amplias, piden dientes más largos. Entonces, a nosotros nos hacen obligar a buscar otro tipo de materiales. Incluso hay pacientes de que ya vienen, como ahora hay internet,
y hay un montón de cosas para mirar, y obviamente vienen, porque hay varios dentistas, vienen ya con el tipo de que tienen que colocar un material de film. O sea, yo normalmente trabajo en mi consultorio con resinas, con las Filtex, que es la 350, y trabajo con las Tetrix Ceram, claro, pero la de nanopartículas. Entonces, vienen y me dicen, doctora, a mí me han dicho que el material, lo por acá, tiene que ser la Filtex de 150. Entonces, cuando yo pongo en mi mesa, están ahí, ¿no? Entonces, sí, porque me han dicho que esas son las mejores. Entonces, ellos ya vienen con esa concepción, ¿no? Explorativas cosméticas, más allá de la estética. Hay pacientes todavía que en algunos casos piden artificios en los dientes, ¿no? Todavía en algunos casos siguen pidiendo esas coronas que para mí son horribles, que son las fenestradas, ¿no? Que son esos que tienen marquito alrededor, ¿sí? Piden también, algunos piden estrellitas de oro en uno de los vídeos anteriores. Piden corazoncitos, ¿no? Piden este tipo de brillantes en los dientes, ¿no? En algunos casos las personas de mayor edad, esos que te piden que tienen que usar prótesis completas, te piden ese tipo de cosas. O sea que dentro de sus, yo supongo que para que según ellos serían naturales, no sé, ¿no? Entonces cuando en realidad ustedes necesitan estética sí o sí por alguno de estos factores, ¿no? Mismo paciente, obviamente otros mismos. ¿Sí? No existen fórmulas mágicas ni atajos para conseguir buenos resultados. La determinación y el entrenamiento arduo son capaces de promover en las personas mejorías impensables, ¿no? Entonces, ¿qué es la estética dental? Es la ciencia de copiar la belleza natural y armonizar nuestro trabajo con la naturaleza, haciéndola una ciencia y un arte imperceptible. ¿Sí? Entonces, dentro de lo que se ha tomado como aspectos a tener en cuenta, ustedes han visto la histología del diente, las consideraciones biológicas, la biocompatibilidad de los materiales que vamos a utilizar y la verificar, ¿no? Todas las funciones de todas las sociedades están, ¿no?, correlacionadas. Entonces, es bonito que ustedes sepan que es una restauración o una corona o lo que sea y que las otras personas no lo sepan. Que ustedes puedan reproducir las pigmentaciones que a veces tienen los dientes, que tienen algunas estrías, ¿no? Entonces, dentro de la histología del diente, existe la parte de lo que es el esmalte, y hemos visto que es un tejido inorgánico, con minerales, ¿no? Una dentina que es orgánica, ¿no? Se puede dividir entre una dentina normal, una rayada o esclerótica, y que dentro de la normal también existe lo que es la dentina joven, que en las personas menores, ¿no? Que ustedes saben que la dentina es, ¿sí?, y que en el caso de los adultos, a partir de la tercera edad es más grande, ¿no? Porque los conductos se obliteran, conductos radiculares se obliteran, ¿no? Principios del color. Dentro de la importancia del color y espectro, nosotros tenemos que llegar tanto a las restauraciones como que a las prótesis deben ser compatibles con los dientes naturales, ¿no? Tanto en aspecto como en color. Nosotros, dentro de lo que es el principio del color, nosotros tenemos que parte de tres factores, que son el emisor, que es en este caso, ¿no?, el generador de la luz. En este caso nosotros generamos con la lámpara de luz halógena,
LED, el receptor, ¿no? O el objeto iluminado, que es el diente, ¿no? Y el ojo, que es el interpretador. Pero dentro del ojo, nosotros también tenemos tres factores tridimensionales, que nosotros normalmente solamente lo conocemos como uno, el color, ¿sí? Pero el color en realidad tiene tres. ¿Qué significa? El matiz, comúnmente conocido como el color, el croma, ¿no? El cual define el grado de brillo, la intensidad de la matiz y por último el valor o el grado de brillo. ¿Sí? Todo esto, ¿no? Constituye una ciencia y un arte, ¿no? Entonces ustedes observan acá, más o menos es lo que ustedes hacen cuando juegan con colores con la bocina. Cuando le quieren aproximar lo máximo que puedan a un diente. Porque normalmente en un diente hay de 3 a 5 colores. ¿Sí? Si ustedes hacen caracterizaciones y les hacen, ¿no? Por ejemplo, en el cuello cervical, ustedes habrán notado de que es más oscuro. El cuello cervical siempre es más oscuro. ¿Por qué? Porque ahí está más que todo la dentina, el color de la dentina, más que el esmalte. El esmalte normalmente se va perdiendo a nivel del cuello radicular, del cuello del diente, ¿no? Entonces, ahí es más oscuro. ¿Sí? Ustedes lo representan así, ¿no? ¿Qué más? ¿Dónde está la más claridad en un diente? ¿En qué zona del diente? Ahí está, porque en el sisal se ve prácticamente el color real del esmalte, ¿sí? Si es un diente joven se va a ver los mamelones, ¿no? Y a trasluz se va a ver, se va a ver los mamelones y a nivel del borde sisal se va a ver el esmalte, netamente. Esto podría ustedes representar como el valor, que es el brillo, ¿sí? En cambio, en la parte del cuerpo del diente se ve la mixtura de ambas, porque la dentina está por dentro y el esmalte lo cubre, ¿sí? Entonces, más o menos, eso sería como para que ustedes puedan visualizar cómo se ve, ¿no? Puede ser denominado, ustedes lo ven así, como la intensidad del color, porque se ve la parte de las dos. ¿No? Todos los profesionales sabemos que el mayor cromatismo dental lo da la dentina, ¿no? Que transparenta el esmalte. ¿Sí? Y acá más o menos se visualiza. Más oscuro, en esta zona, generalmente son más amarillos, más torres, más marrones. ¿Sí? A nivel del borde incisal, azules, grises, blancos. ¿No? Y en el medio, obviamente, la mixtura de ambos. Entonces, dentro de las propiedades del color, pues hablamos de la opalescencia, la translucidez y la fluorescencia. La opalescencia es la capacidad de impedir el paso de la luz. La translucidez es la capacidad de permitir el paso de la luz, aunque distinguiéndola, ¿no? Cuando ustedes, por ejemplo, trabajan o quieren ver diagnóstico de caries a nivel interproximal, ¿sí? A nivel interproximal anterior, anteriores. ¿Cómo era que veían ustedes? Por la iluminación. ¿Qué cosa es lo que observan en la iluminación? Mancha o lesión cariosa que no se ve. Aparentemente, o sea, se visualiza sombra, pero no se ve, ¿no es cierto? Ustedes ven transiluminación. Entonces, ¿qué están haciendo? Están haciendo translucidez, ¿no? ¿Por qué? Porque ponen la luz de la unidad que refleja el espejo, abre el campo operatorio más grande y esa luz atraviesa el diente y ustedes pueden observar mejor la sombra, la lesión cariosa, etc. ¿Sí? Entonces, la fluorescencia es la capacidad de algunos cuerpos de mostrarse luminosos cuando reciben ciertas radiaciones. ¿Dónde lo observan mejor? En las discotecas.
Las discotecas tienen diferente cambio de luz, ¿sí? Y muchas veces el fondo de la discoteca es oscuro. Entonces se puede visualizar ciertas, en este caso, ciertas restauraciones que no son, que de repente clínicamente no se ven, pero bueno, ¿cómo se llama? Con el cambio de luces sí se observa. La idea es que cuando ustedes hagan sus restauraciones no se observa. ¿Sí? Opalescencia, tragicidez, fluorescencia, ¿no? Fluorescencia se ve más en esmalte. El esmalte es fluorescente, mientras que la dentina no permite el paso de la luz. En la dentina ustedes pueden observar opacidad o opalescencia. ¿Sí? Por eso que un diente natural o un diente artificial que está bien hecho, ¿no? Debe verse así. Opalescente, alrededor, donde debe estar el esmalte, ¿no? Fluorescente en esta parte de acá, alrededor, ¿sí? Opacidad en lo que se refiere al cuerpo de la dentina. ¿Sí? Entonces, hemos buscado información sobre fluorescencia en las resinas híbridas. Acá hay varias resinas de que no existen aquí en el mercado, pero sí hay varias resinas. Por ejemplo, Herculite XRB sí hay en el Perú. ¿Sí? ¿Qué más? El Filtex CP250 también hay en el Perú. El Carisma también hay en el Perú. El Glacier también hay en el Perú. El Tetrixeram también hay acá en el Perú. Las únicas resinas que no se ven aquí son el Intent, el Point y el Remanent, ¿no? Las demás, todas hay acá. Y si ustedes observan una resina híbrida, es decir, una resina que no tiene mucha estética, ¿no? ¿Cuál de estas resinas tiene más opalescencia? Si partimos de que esta hay, aquí, esta hay, esta hay, esta hay, y esas dos más. Y la opalescencia, y este es el diente en el que están midiendo. ¿Cuál tiene más opalescencia? ¿Cuál es la que más se asemeja al diente? A este diente de acá. La última, esta es la Tetrixeram. ¿Ya? Tetrixeram de la casa Rivalén. Fluorescencia en resinas translúcidas, las que son más para esmalte que para dentina. ¿Sí? Este es el diente de la que están comparando. En este caso, estos dos son los Herculite, este es el Carisma, este es el Filtex CP250 y este es el sí, nada más, las demás son extranjeras. ¿Cuál de estas resinas es la que más se aproxima, la más cercana está? La del último. Ya, ¿cuál más? Sí, ¿partimos de acá? Una, dos, tres, cuatro, cinco. Ya. ¿Esta? Esta es la más translúcida, ¿no? Esta es una comparación, dos bocas, dos restauraciones, ¿no? Una es del Brasil y la otra es del Tetrixeram. ¿Sí? Observen la fluorescencia, lo que más se aproxima, ¿no? Esto como que muy difuso, de diferentes extremos, esta es la que más hace fluorescencia relacionada a otro medio. A cambio de luces, una restauración. ¿Sí?
que se ve obviamente muy artificial. ¿Qué resina creen que es esta? De todas las que hemos visto. No. La idea es que no se vea y la fluorescencia, que hace una refleja más en la aproximación. Si tú encuentras un diente rosado por cambio de luces, es diente, la luz. Entonces, sí, es una microhíbrida. Pero cuando dice híbrida, ¿qué se refiere? Es para dientes anteriores y posteriores, pero es menos estético. La Philips está a 250. A cambio de luces, pues seguramente si le hubiesen puesto una luz verde, hubiese aparecido verde, ¿no? Pero en este caso, esta es la resina. La Philips está a 250. Aunque es una microhíbrida. Bien, en la operatoria dental moderna, nosotros hemos podido observar hasta ahorita reparaciones caritarias, de todos los tipos, y sobre todo los pulpares, ¿no? Las bases caritarias, estamos viendo lo que es la selección del color y posteriormente vamos a ver los materiales de reacción, ¿no? Entonces, hay guías de color para elegir el color, ¿sí? Normalmente estas guías de color tienen esos tres factores tridimensionales: el matiz, el plomo y el valor, ¿sí? Que le va a dar al paciente, ¿no? O vamos a buscar en el paciente los colores más aproximados posibles. Dentro de la forma de tomar el color, se dice que solamente se toman 3 segundos. O sea, tú, si ustedes miran 3 segundos la boca, ¿no? Y luego retiran la visión para poder descansar la visión y volver a mirar. ¿Por qué hacen esto? Porque la mayoría de los dientes de nosotros son amarillos, y los colores amarillos cansan la vista, distorsionan el color. Y cuando ustedes toman el color, normalmente deben tomar con una plantilla, fuera de la guía de color, una plantilla, un cartón, de color plomizo, o sea, plomo plata, o de repente un color celeste, ¿no? Entonces ponen debajo de donde van a tomar, debajo de los dientes que van a tomar el color, ¿no? Y miran 3 segundos con su colorímetro, 3 segundos, ¿no? Y retiran la visión y van a otra plantilla que debe ser azul, o vuelvo a decir celeste, para poder descansar la visión. ¿Por qué? Porque son colores fríos. Al que son colores fríos, reposan, relajan la vista, ¿sí? Entonces, y después de que han descansado, ¿no? Que puede ser un espacio de 5 o 6 segundos, vuelven a mirar los sitios para poder tomar el color. Normalmente nosotros tomamos cuello cervical, borde incisal y tercio medio, ¿no? Que puede ser otro tipo de resina o dar la consistencia de ambas. Dentro de la gama de colores que nosotros tenemos en resinas, las comunes silvestres manejan este tipo de codificación, ¿no? Ustedes encuentran de la B1 a la B2 colores oscuros, claros. De la B1 a la B2 colores claros. De la A2 a la B3 colores intermedios. Y de la A3.5 a la C4 colores oscuros. Ahora, ¿por qué las A, la B, la C y la D? ¿No? Porque cada una de ellas tiene una gama específica de color. ¿Qué significa? Todas las A, independientemente de donde esté colocado, ¿no? Son blancas, ¿no? Todas las B son amarillas, todas las C son naranjas y todas las B son marrones, ¿no? Entonces, vamos a poner acá, hay una, en los colores claros, hay una D2,
¿Qué significa? Es un marrón claro. ¿Cómo? Naranja. ¿No? Entonces, ¿hay otro tipo de nomenclatura en algunas resinas? Sí. Normalmente las que buscan alta estética tienen otro tipo de nomenclatura y son también otro tipo de colores. Que no son los colores estándares que tenemos acá, sino son van a encontrar más azulados, más plomizos, porque se hacen matices de colores. Este es el caso, por ejemplo, de la Melogen Plus, que siendo una resina microhíbrida, es una microhíbrida fina y es de alta estética. ¿No? La guía de colores Vita, ¿sí? La guía de color Chromascope, y esta es la vista tridimensional, es decir, en cada diente específicamente dice, ¿no? Sin embargo, no siempre ustedes cuando encuentran en un solo diente pueden tomar de una sola rama, no pueden jugar con los diferentes colores. ¿Sí? Entonces, Chromascope, cuando hace su división de la caracterización, la tipología del color, dice que cada persona ha nacido genéticamente con un color, una tonalidad baja, ¿no? Que normalmente, efectivamente, digamos así, se manifestaba en una forma armónica de colores en la piel, el cabello, los ojos y los dientes. ¿Sí? Pero seamos realistas. Ahorita tanto las mujeres como los hombres se tiñen el cabello, ¿no? Se ponen lentes de contacto artificiales, a mí parecen naturales, a veces no. Y medida donde se puede tomar mejor el color es en la piel o en los dientes, ¿no? En el verano no tanto porque están ya quemaditos, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, hay unas cámaras similares a las hiperbáricas que utilizan para medicina, ¿no? Que van a hacerse su bronceado en la máquina, ¿no? Entonces lo normal es de que se queden los dientes, ¿no? El color base se aprecia mejor, bueno, en el cabello, cuando no se tiene el cabello, ¿no? O también tiene que ver la edad, ¿no? Y las costumbres o influencias pendientes. Cuando hay blanqueamiento dental se nota que es blanqueamiento dental, ese problema. Normalmente está dentro de la historia que tú haces previo, ¿no? Vas preguntando, incluso dentro ya después de la historia, ya la paciente también entra más en confianza contigo o el paciente que es varón y te comienza a contar, a relatar dentro de las consultas cosas que no te ha dicho dentro de la historia, ¿no? Que tú tienes que estar mosca para ir anotando, o sea, ni bien se va, anota en tu historia. ¿Sí? Superficies lisas y muy pulidas y que la luz se refleje en una sola dirección no se ve natural. Se ve normalmente en un paciente de mayor edad. Por eso que normalmente los pacientes de mayor edad, vamos a decir, de 47 años para adelante, 47, 50, 55, 60, etcétera, etcétera, normalmente ya no se sonríen muy abiertamente como una persona joven. Esconde los dientes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando sonríe, normalmente la luz se refleja a una sola dirección y se ven los dientes muy pulidos. ¿Sí? ¿Cómo se ve un diente más natural, más de un diente joven? ¿No? Tiene más texturización. ¿Sí? Y cuando hay el reflejo de la luz se difumina a diferentes direcciones. ¿Sí? Este es un diente más natural. Cuando haces muy buena anatomía. Normalmente cuando si tú te has dado cuenta en la boca de una criatura, la boca de una criatura tiene todo eso. Incluso sus mamelones se observan cuando se sonríe, cuando recién están saliendo los dientes naturales permanentes, acá la oreja se ve.
Normalmente cuando nosotros ya entramos más en oclusión, van desapareciendo los almelones que teníamos, ¿sí? Y obviamente con el uso de los dientes también van desapareciendo las anatomías que teníamos. Para que tú llegues a esto tienes que fallar bien, sobre todo cuando haya restauraciones grandes, estamos en los clases 4 o carillas. ¿Sí? Las personas que piden carillas, la mayoría de las personas, a veces lo hacen más por todo por estética, más que por función, ¿no? Y normalmente las mujeres más que los hombres. ¿Sí? Entonces, cuando, por ejemplo, en el caso de la señora Laura Bozo, ¿sí? Laura Bozo tiene su pareja que es, puede ser su hijo, ¿no? Más o menos. ¿Sí? Si hablamos, puede ser su hijo. Entonces, ella, para estar más acorde con su pareja actual, ¿qué ha hecho? Se gusta como chibola, pero para vestirse como chibola antes, ¿qué más se ha hecho? Cirugía, ¿no? Y antes de hacerse la cirugía, ¿qué se ha hecho? Cuando trabajaba en el canal 4, ¿ustedes han visto los dientes que tenía? Se ha puesto carillas, ¿sí? Las carillas, cuando él se sonríe, las carillas se le ven relativamente bonitas fuera de que es bocona, ¿no? Pero las carillas son bien bonitas, ¿sí? Y aparte, obviamente, para mostrar más juventud, obviamente he hecho todo lo demás, ¿no? Entonces, para tomar el color en un paciente, ¿sí? Antiguamente se decía de que tenía que ser a una determinada hora, porque normalmente la intensidad de la luz, ¿no?, era de 12 del día a 3 de la tarde, ¿no? Lo que dicen ahorita, la mayor radiación es de 12 del día a 3 de la tarde. ¿Por qué? Porque la luz está más fuerte esa hora. Pero, seamos realistas, nosotros ahorita, en el paciente no los podemos atender de 12 del día a 3 de la tarde. Si no nos atendiéramos en esa hora, las demás horas que hacemos, ¿sí? Y sobre todo tenemos que hacer restauraciones o tenemos que tomar color para coronas, para puentes, para lo que sea. Entonces siempre llanamente dicen, no, espere hasta mañana, entonces a las 12 a 3 vienen para tomar el color. No, es algo irreal, no se puede. Entonces, ¿qué han creado? Hay fluorescentes que se denominan blanco de día, ¿no? Eso lo pueden encontrar en las casas donde venden luces, ¿no? Ahí en Paruro, en ¿cómo se llama? En Home Center, en Sodimac, hay unos fluorescentes que se denominan luz blanca de día, ¿no? Si ustedes tienen un ambiente de consultorio relativamente grande, vamos a poner de 2.5 por 3 metros, ustedes poniendo 4 fluorescentes en el consultorio largo, ¿no? Entonces, ¿qué significa? De que pueden tomar con esa luz. ¿Qué otra cosa tienen que hacer? No pueden deshidratar los dientes. Ya dijimos anteriormente que si ustedes cerran los dientes, va a pasar 24 horas para que vuelvan a hidratar. Eso significa de que si ustedes toman el color con el diente deshidratado, el color de la resina no va a ser igual al color natural de su diente cuando está hidratado. ¿Sí? Entonces, ¿qué tienen que hacer? No deshidratar. ¿Sí? Y tienen que tomar el color antes de poner aislamiento absoluto. El colorímetro de las resinas. No todas las resinas que ustedes compran tienen un colorímetro propio. Como la 3M tiene su colorímetro, pero solamente tiene su colorímetro de la Z100. Porque ese es el primer colorímetro que salió, de la Z100. Las demás resinas que son más microhíbridas, que son híbridas, que son nanopartículas, no son prácticamente regidas por ese colorímetro, tienen otras tonalidades, siendo de la misma casa que la 3M. ¿Sí? La Tetriceram tiene su colorímetro. ¿Sí? La TPH tiene su colorímetro. ¿Qué más? Allá. La Brilliant New Light
de la casa Coltene también tiene su colorímetro, pero las demás, la mayoría de ellas no tiene colorímetro y ustedes más o menos se rigen de los colorímetros que tienen, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Es preferible de que hagan su colorímetro artesanal. ¿Qué significa? De que agarren su resina, un poquito de resina, ¿no? Hagan su paletita, ¿no? Y los fotobulen. Y luego con una fresa le ponen la codificación de su chuleta, ¿no? De su cerina. ¿Por qué? Porque hay veces que se van a encontrar como comunicarse, por ejemplo, que yo trabajo con 2 tipos de resinas, a veces trabajo con 3, ¿no? Entonces, si yo tengo un colorímetro de una resina que no le da, a veces la tonalidad, por ejemplo, de una A1, de una TCM, con un A1, de una Tetriceram, no es la misma coloración. Tienen diferente tonalidad y depende también mucho del lote de la resina. Entonces, obviamente yo voy a tratar de llegar a un color, pero no le voy a dar exactamente. Es preferible, como les digo, es hacer sus colorímetros. Eso es como, ¿se acuerdan de que se tomaba el color con cavidad húmeda, o sea, no teníamos que secar los dientes? ¿Sí? Entonces al paciente se le dice de que pase la lengua entre sus dientes, para que lo moje bien, ¿no? Y se toma el color. Entonces, así como ustedes han tomado el color sobre cavidad húmeda, a su colorímetro también lo remojan, porque tiene que estar en situación húmeda. Si está seca, tampoco nos van a darle bien el color. Entonces lo remojan en agua un par de minutos y luego en el momento que van a tomar, sacan del agua y lo toman. ¿Sí? Existe también obviamente la modernidad, también llega a todos lados, que hay un aparato que se llama, ¿cómo se llama? Técnica, se observa lo que es el selector de color, que ya viene incluso el color. ¿No? Entonces, como los dientes normalmente dijimos que son policromáticos, o sea, tienen más de un color, ustedes tienen que observar, dijimos, 3 segundos, ¿no? Con una placa ploma, ¿no? Y retirar la visión después de los 3 segundos, descansar la vista y regresar al color, al diente para poder seguir tomando los colores, y todo eso lo ponen en una hoja. Cuando nosotros trabajamos normalmente en la técnica incremental y trabajamos, aparte de eso, la diagramación para poder hacer carillas o restauraciones breves anteriores, hacemos un dibujo, ¿no? Que se llama un análisis. Hacemos un dibujo, ya sea en una hoja cuadriculada o una hoja milimetrada, ¿no? Y comenzamos a trabajar los colores. Tomamos los colores primero de la zona cervical y la colocamos donde pertenece, ¿no? Medimos la zona incisional, igual ponemos el color donde pertenece y luego más o menos hacemos la medida de ambos. Pero puede eso también tenemos que tomar milímetros. ¿Por qué? Porque no siempre, por ejemplo, en la parte del tercio cervical, que se dice entre comillas tercio cervical, se encuentra aquí. Normalmente a veces está de aquí a acá, o a veces baja hasta acá, ¿no? Y acá el ancho a nivel del centro no es igual que el nivel de los costados. Entonces hay que tomar por milímetros, hay que medir en esta zona. Hay que medir cuánto es el cuerpo en diferentes zonas y hay que medir cuánto es el borde distal en diferentes zonas, tanto en la parte glacial, distal y el medio, ¿no? Y todo eso se refleja en esta diagramación que se hace, con este mapa de color, ¿no? El color se toma tanto desde cervical, medio y distal, ¿no? Hay que ver la texturización del diente. No todos los dientes tienen textura y no todos los dientes tienen la misma forma, incluyendo en el mismo paciente. ¿Sí? La texturización
La idea es de que ustedes la empiecen a hacer dentro de lo que es el tallado mismo de la restauración y que lo terminen después de haber terminado la restauración, ¿no? Y eso lo hacen con una fresa multilaminada de corte o también llamada de carburo multilaminada. ¿Sí? Diferentes formas y gran diversidad de formas de dientes. ¿Sí? Cuando nosotros veamos carillas vamos a ver lo que es las formas de los diferentes dientes, ¿no? Formas y tamaños de los diferentes dientes que se aplican en damas y en caballeros, ¿no? Entonces pasamos a lo que es los materiales de restauración. Hoy día vamos a ver hasta el fenómeno grabado ácido. Si llegamos a ver la lección lo vemos, si no ya lo vemos después, ¿ya? En la siguiente clase. Tipos de ácido. Nosotros tenemos varias formas de ácido. Ahora, con los sistemas adhesivos de resina, que son más sofisticados cada vez más, entonces tenemos hasta ahorita séptima generación de adhesivos. ¿Sí? Las de cuarta y de quinta generación, normalmente nosotros trabajamos con el ácido fosfórico u ortofosfórico. ¿Sí? Que son los que ustedes trabajan, ¿no? Que están al 35-27%. Las de sexta y séptima generación trabajan con el grabado total o el autograbado, ¿no? ¿Qué significa? De que ya no es ni el ácido fosfórico ni el ortofosfórico, sino que para hacer autograbado, como es a un solo paso, se trabaja con un ácido de menor concentración, que solamente acondiciona el diente, pero no lo termina de grabar totalmente. ¿Y cuál es? El ácido poliacrílico, el mismo que ustedes utilizan para sus cemento básicos, ¿no? El ácido fluorhídrico no es para grabar bien. El ácido fluorhídrico es solo para grabar porcelana. Si ustedes le ponen ácido fluorhídrico al diente, lo queman, le hacen patología pulpar o lo desintegran de repente. ¿Ya? Entonces, quedamos claros. El ácido fosfórico y ortofosfórico es para la cuarta y quinta generación de las resinas, ¿no? Sistemas adhesivos que utilizan el ácido fosfórico o ortofosfórico al 35 o al 37%. El ácido poliacrílico es para los que son los sistemas adhesivos que utilizan las resinas que son de sexta y séptima generación, ¿no? Que son los autograbantes. Se utilizan a menor porcentaje y menor concentración, que son los ácidos poliacrílicos. Y en el caso del ácido fluorhídrico solo se utiliza para grabar porcelana. ¿Sí? El pH del ácido también depende de la concentración del ácido, ¿no? Pueden encontrar ustedes, por ejemplo, decimos 25% es el ácido fosfórico, ¿no es cierto? O ortofosfórico. En algunos países, que no es así, van a encontrar también el ácido fosfórico o ortofosfórico al 50%. ¿Ya? Los que son, por ejemplo, al 15% o al 10% es el ácido fluorhídrico, que se utiliza para grabar porcelana. Y el que encuentran al 2.5, 3% es el ácido poliacrílico. ¿Ya? El tiempo de grabado lo utilizan según el poder de penetración, es decir, cuanto mayor porcentaje, menor tiempo, ¿no? Entonces, si nosotros hablamos de un ácido fosfórico o ortofosfórico con el que ustedes trabajan sus resinas que normalmente tienen hasta acá, ¿no? Trabajan al 15 o al 20%, perdón, al 15 o 20 segundos. ¿Qué se entiende? Que el mayor tiempo de grabado va al esmalte y el menor tiempo de grabado a la dentina, porque el esmalte es tejido mineral, se graba mejor, ¿no? Y la dentina no se puede grabar demasiado porque se respetan los tubos dentinarios y hay sensibilidad en el paciente. ¿Sí?
Por lo tanto, si se dice que son 20 segundos, en realidad son 20 segundos en esmalte y 5 en dentina. Lo que nosotros normalmente decimos 15 y 5. ¿Sí? Pero si ustedes cuentan nuevamente, cuando ustedes colocan el ácido, ustedes primero ponen en esmalte, ¿no es cierto? 15 segundos y después terminan los otros 5 segundos en dentina, pero no retiran los en esmalte, ¿no? Terminan los 20 segundos y ahí recién los retiran. Entonces, legalmente serían 20 segundos en esmalte y 5 en dentina. ¿Sí? Vamos a poner 25, son 20. ¿No? ¿Qué más? Existe la presentación del producto. Existen los gels psicotrópicos o los líquidos. En algunas presentaciones de ácido, por ejemplo la 3M, su ácido es líquido, lo venden en botellas. ¿Sí? Mientras que en el caso de esos ácidos que dicen que son en gel y que vienen en jeringas, pero que ustedes lo colocan y se desparrama todo, es un líquido también. Hay unos geles que son netamente geles, que son geles compactos y que se quedan en su posición. Esos son los geles isotrópicos. ¿Ya? El modo de aplicación es en reposo o en frotamiento. En reposo, cuando ustedes lo colocan y se queda en su posición. Pero ustedes lo colocan con la jeringa, tiene su agujita donde quieren colocar y de ahí no se desparrama, se queda ahí en su posición. En reposo. Cuando ustedes tienen que hacer, o sea, colocar su gel, ¿no? O colocar su líquido en gel, que dice, ¿no? Y tienen que repasarlo, eso es en frotamiento. Están frotando el ácido para que ingrese bien al diferente. El tipo de dentina la que va colocada es primaria, secundaria o terciaria. Primaria, ¿dónde la encuentran? No estamos hablando de la lesión de caries en primaria y secundaria. ¿Dónde se encuentra la dentina primaria? ¿Cuándo se forma la dentina primaria? Inicio de la formación del diente hasta que comienzan a ocluir, ¿no? Cuando comienzan a ocluir ya no hay más formación de dentina primaria, aparece lo que es la dentina secundaria. Entonces ya saben que primaria, dentina primaria solamente la van a encontrar en donde ¿y cuándo ocluyen los dientes? ¿A qué edad? A los 6. Hasta antes de repente, 5, 4, cuando ya la criatura comienza a masticar. No, sería cuando ya presenta el cemento y permanente. Deciduos o permanentes. Sí. ¿No? Normalmente el bebé comienza a comer a los 6 meses, pero o sea, su comida es relativa, porque en realidad pues, tiene solamente 2 o 3 dientecitos y más de lo que... No, se lo traga, que son purés. Pero en realidad cuando él comienza a comer, ¿cuándo es? Exactamente cuando comienza ya a masticar. Sí, por ahí, ¿no es cierto? Entonces hasta ahí la formación de la dentina primaria. ¿Y la terciaria es lo mismo que la secundaria? Sí, la terciaria es la misma que la secundaria, pero la secundaria se divide en dos. Una es la fisiológica y otra es la reaccional. La reaccional es la que ustedes conocen como terciaria, que se da normalmente cuando ha habido caries, hay una injuria y comienza a proliferar y sale con mayor rapidez esa dentina y ustedes lo reconocen porque es muy oscuro. ¿Sí? Entonces, el fenómeno grabado ácido, ¿qué hace? Una vez que ustedes han colocado el ácido grabador, en esmalte, como es inorgánico, ¿qué cosa es? Prismas, ¿no es cierto? Entonces altera la estructura prismática y forma microrrelieves, ¿no? ¿Y qué hace en dentina? En la dentina, ¿qué hay? Hay túbulos dentinarios. Dentro de los túbulos dentinarios se encuentran las prolongaciones odontoblásticas, se encuentra el colágeno, se encuentran las fibras nerviosas. Entonces, ¿qué hace? Remueve
las fibras colágeno, ¿sí? En la dentina, ¿no? La superficie del esmalte presenta microrelieves microscópicos irregulares y esto es lo que produce la unión físico-mecánico con el grabado. ¿Sí? Dice, cuando se aplica una solución ácida sobre la superficie del esmalte, este es capaz de desmineralizar y disolver la matriz inorgánica de los prismas, en este caso, o varillas adamantinas que se encuentran en el esmalte, ¿no? Creando poros, surcos o grietas microscópicas. La sustancia, dice, ácida, aplicada, limpia la superficie y aumenta la energía superficial, facilitando que estos microporos o surcos se encuentren siempre mojados por acción del colágeno que se encuentra ahí. La penetración del adhesivo a esas microretenciones son lo que se denomina el tajo de resina. ¿Ya? Repito otra vez. Ustedes han formado sus microretenciones con el grabado ácido. ¿Sí? O sea, lo que el diente estaba así cerradito, con el grabado ácido se abre. ¿No? Entonces, está más abierto en la zona superficial y cerrado en la zona más profunda. La unión que hacen ustedes, después de que ustedes han hecho el grabado, ustedes colocan el adhesivo. El adhesivo es una resina, pero una resina que no tiene carga o cruzal. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace? Porque no tiene carga, no tiene matriz, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Ingresa a esas microretenciones que ustedes han abierto con su grabado ácido. Esa penetración que hace a las microretenciones forma un enlace de resina. Un enlace que posteriormente ustedes van a colocar su resina normal y eso es lo que se denomina el tajo de resina. Y eso lo pueden observar aquí en el diagrama, ¿no? En un barrido de un microscopio electrónico, estas son las aberturas que se hacen después del grabado ácido. Lo mismo que les he dicho acá. La penetración que hay del adhesivo hace de que se produzca el tajo de resina a esos microrelieves o esas porosidades que han formado después del grabado ácido. Entonces, dentro de lo que es adhesión, nosotros jugamos con la terminología que es neurología física adhesiva y obviamente sensibilidad. Porque después de que ustedes han hecho su grabado ácido, han removido los minerales, han removido su colágeno, ¿no? Ustedes van a crear una traba mecánica, ¿no? Físico-mecánica, ustedes colocan su adhesivo, ¿no? Y este adhesivo, ¿qué va a hacer? Sellar los tubos dentinarios y mantener la hemostasia del complejo dentinopulpar en buenas condiciones. ¿Sí? Y acá aparece lo que se denomina la capa híbrida. ¿Sí? Dice que está formada por dos factores. Uno es la permeabilidad de la superficie de la dentina grabada y la otra es la penetración de la resina polimerizable que se infiltra en la malla colágena cuando ustedes producen el tajo, ¿de acuerdo? Primero fue el grabado ácido y luego cuando ingresan el adhesivo a ese grabado ácido se coge a la malla colágena que se encuentra en la dentina y forma, fuera de eso que forma el tajo, forma la capa híbrida para que se sostenga mejor. ¿Qué sucede normalmente cuando ustedes van a colocar su adhesivo? Han hecho su grabado ácido, estos son la parte de la zona de la dentina, estos que observan acá ustedes son sus fibras colágeno, ¿no? Para que puedan formar lo que es su
capa híbrida. Tiene que estar húmeda, se tiene que ver en consistencia húmeda, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando ustedes desecan demasiado? Uno, graban demasiado y otro, cuando secan su preparación después de grabado ácido, lo hacen en forma directa. Es decir, todo el aire fuerte a la pieza. Lo que han removido los colágenos que estaban arriba, se van, ¿no? Y queda totalmente expuesto. Entonces, cuando ustedes quieren hacer la penetración del adhesivo, no hay donde se sujete. La adhesión es pobre, si fuera que es pobre, ¿no? El paciente siente sensibilidad. ¿Sí? Entonces, volvamos a la capa híbrida. La capa híbrida cumple dos funciones: unir la restauración al diente y hacerla resistente a la carga. ¿Sí? Si hay buena colocación del sistema adhesivo, el sistema adhesivo también funciona como un barniz, como un sellador. Sella los fluidos inguinales. Si hay un buen sellado, no va a haber lesión cariosa. ¿Sí? El espesor de la capa híbrida normalmente oscila entre 2 a 5 micros. ¿Sí? Entonces esto ya lo hemos visto. ¿Sí? Las microdetenciones, la colocación del adhesivo, ¿no? Formando el tag de resina y posteriormente colocan la resina. Entonces existe una unión física y una unión mecánica. La unión netamente física es muy débil. ¿Qué significa? Aquellos que, por ejemplo, por ahí antiguamente cuando se hacían preparaciones sanitarias para clase 1 y clase 2 para resina, se decía que teníamos que biselar los bordes de la preparación. O sea, fuera de que ustedes hacían su preparación, teníamos que biselar. ¿Por qué? Porque querían unir mejor, supuestamente, entre comillas, la resina al diente. Pero ¿qué sucedía cuando hacían ese tipo de bisel que se hacía a nivel de los márgenes de la adhesión, de la preparación? La restauración que colocaban ahí, a la fuerza de masticación, se rompía en las zonas donde tenía esa zona, porque ellos querían llegar a una unión física, netamente física, mediante el grabado ácido. ¿Sí? Por lo tanto, se generaba de que la unión netamente física era muy débil, no aguantaba la fuerza de masticación en las piezas posteriores. ¿Sí? Una unión mecánica es bastante fuerte. Una unión química-mecánica es mejor todavía. Por ejemplo, en el caso de que ustedes hacen su preparación, ¿no? Vamos a suponer clase 1, clase 2, ¿sí? Ojo, no tiene retenciones porque es una preparación divergente para resinas, ¿no? Pero su preparación es divergente. ¿Qué significa? Expulsiva, ¿no? Cuando ustedes hacen su preparación, es más cerrado en la base y más abierto hacia arriba, a nivel de los más en cabo superficial, a nivel oclusal, ¿no? Entonces ahí ya están proyectando como si fuera un bisel, pero no es un bisel, es parte de su preparación. No involucra más alrededor, involucra solamente a las paredes de la preparación sanitaria. Entonces, al hacer un grabado ácido a nivel de esmalte y a nivel de resina, están haciendo una unión química, pero al hacer la preparación en esa forma, están haciendo una unión mecánica. Por lo tanto, la unión micromecánica es también fuerte, ¿no? Entonces, nosotros cuando hacemos adhesión, lo que estamos haciendo en realidad es una articulación adhesiva. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos dos partes y la unimos con una tercera. ¿Qué significa? Yo tengo acá dos cubos.
¿Ya? Podemos asumir de que este tubo azul es el diente. Esta parte rectangular, media regular, es el adhesivo, y este cubo rojo es la resina. Pero cuando ustedes colocan así, no queda así, o sea, no queda un espacio entre el adhesivo y la resina, sino se ve unido, ¿no es cierto? Y el adhesivo ya desaparece prácticamente y no se ve. ¿No? Y ahí yo siempre les hacía el ejemplo del pan con mantequilla en la tostadora o en la guaflera, ¿no? Y cuando ustedes ponen sus dos capas de pan y le ponen la mantequilla, cuando no esté en la guaflera, la mantequilla se ve, ¿no? Ustedes abren su pan y se ve la mantequilla ahí. Pero cuando ustedes ponen, por ejemplo, en una tostadora, o sea, lo aplastan a las dos caras, ¿qué pasa con la mantequilla? Desaparece, pero mantiene al pan unido, a los dos panes, ¿no? Eso es lo mismo que hace la resina con el diente. El adhesivo, cuando ustedes lo colocan, airean, colocan y fotofuran, ¿no? Y luego colocan su resina, ya no se ve el adhesivo ahí, se ve como parte del diente el adhesivo pegado al diente, perdón, la resina pegada al diente. Entonces lo que se denomina en realidad es articulación adhesiva. ¿Qué era eso? No estamos, ¿no? 8:40. No, 8:40 termina la teoría. Ya, hasta ahí nos quedamos. ¿Se acuerdan, por favor, para continuar la